pasado 30 de noviembre fue firmado el TIMEC, este acuerdo comercial que sustituye al TLC entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son los pasos legislativos en los tres países para que entre en vigor? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para la economía de nuestro país? Por eso aquí en esta billetera tenemos como invitado, con especial gusto, nada más ni nada menos que a Jaime Zabludovsky. Él es el presidente de ConMéxico, esta gran agrupación que contiene a las principales empresas productoras de alimentos y de bebidas, pero también es vicepresidente de Inteligencia Comercial ICOM. Por eso vamos a escuchar realmente muchos aspectos que no teníamos considerados en el radar informativo sobre este acuerdo comercial. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Jaime Zabludovsky. Además, por el reconocimiento que todo el mundo tiene. Recientemente presentaron un texto, un libro que tú presentaste con el secretario Guajardo y el presidente sobre todos los años de negociación y de vida que ha tenido nuestro país en materia comercial. Cuéntanos un poco de ello. Pues sí, el secretario Guajardo coordinó o tuvo la visión de reunir en un solo volumen 40 años de la historia de las negociaciones comerciales de México. Que se dicen fáciles, Que se dicen fáciles y que ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero mucha historia. Es mucha historia, es una historia de uno de los primeros instrumentos de política económica de largo plazo, transaccional. Tuvo la gentileza el secretario Guajardo de pedirme que yo presentara el texto. El libro fue coordinado por Fernando de Mateos y yo tengo un artículo en ese libro. Pero lo que realmente pone en blanco y negro ese libro es que la política de comercio exterior que México inauguró en los 80, sobre todo anclada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha constituido uno de los primeros y únicos instrumentos de política económica de largo plazo. Ajá. Alicia, tú te acordarás muy bien cómo antes del TLC, cada 6 años no sabíamos qué iba a pasar con la política comercial, si iban a bajar los aranceles, si iban a subir los aranceles, si iba a haber permiso previo. Había más incertidumbre que de la que hablamos hoy, ¿no? Bueno, hoy de hecho una de las cosas que ayudan a reducir la incertidumbre, y lo dije yo en mi discurso ahí con el presidente Peña y con el secretario Guajardo, es que lo que demuestra cómo la política de comercio exterior ya es una política de Estado, es que la última fase de la negociación de esta última actualización del acuerdo participó no solo el gobierno del presidente Peña, sino el gobierno entrante. Y el embajador Seade jugó un papel muy importante para poder cerrar. Justamente al arranque de esta nueva administración, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas, ver las empresas? Tú eres presidente con México, son las principales marcas del país, esas que todos identificamos en lo que nos ponemos, nos comemos, vivimos, ¿no? Pero ¿qué tienen que hacer todas las demás? Es un universo importante. ¿Qué le falta después de la firma del tratado? Bueno, primero lo más importante es que el proceso no se ha acabado. Es cierto que ha habido un logro muy importante con la firma a finales del año pasado, pero falta el proceso de aprobación. ¿Qué implica ese proceso? El proceso de aprobación es diferente en los tres países. En Canadá es relativamente fácil porque es un gobierno parlamentario, tiene mayoría en la Cámara de Comunes, entonces el primer ministro Trudeau ya tiene la facultad de hacerlo. En el caso mexicano es un tratado internacional, tiene que ir al Senado de la República. Yo creo que las posibilidades de que se apruebe son muy altas. El presidente López Obrador tiene mayoría en el Senado y no solo eso, sino que participó el embajador Seade en la negociación en su momento, entonces creo que tiene el visto bueno del nuevo gobierno. En Estados Unidos hay el entorno es un poco más complicado porque tiene que pasar por las dos cámaras. Ajá. La cámara de inicio tiene que ser la Cámara de Representantes y ha habido un cambio del partido. Sobre todo por las elecciones de noviembre. Las elecciones de noviembre implicaron que el Partido Republicano, el partido del presidente Trump, perdiera la mayoría. Entonces ahora la mayoría la tiene el Partido Demócrata. No es inusual que se aprueben tratados de libre comercio con partidos diferentes en la Casa Blanca y en el Congreso, pero va a implicar una negociación del presidente Trump con el Partido Demócrata. Ahora, ¿cuál es el proceso en Estados Unidos? Cambio, perdón tantito, el cambio, digamos, la nueva estructura del partido es a partir del próximo año. No, ya es en este año, ya es en enero. Empieza, no recuerdo la fecha exacta, pero ya la nueva legislatura empieza a mediados de enero. Y es el nuevo Congreso ya.
¿Y no existe la posibilidad de en este periodo que pase todavía teniendo la mayoría republicana? Hubo un intento de algunos senadores que mandaron una carta a finales del año pasado sugiriendo que se tratara de aprovechar la mayoría que todavía existe republicana en las dos cámaras, aunque es un Congreso que ya va de salida. Eso implicaría que tendría que hacerse la aprobación al amparo, al margen de lo que era el fast track. Y eso requeriría en el Senado 2/3 partes de la mayoría, que no la tiene el Partido Republicano. Y de hecho, el líder del Senado, que es el senador republicano, dijo que ese escenario no existe. Entonces, el escenario va a ser con el Partido Demócrata como mayoría en la Cámara de Representantes y el Partido Republicano en la Cámara de Senadores. Entonces, va a tener que haber una negociación entre la Casa Blanca y los demócratas para aprobar. ¿Cuántos votos demócratas se requieren? El Partido Demócrata tiene como 230 ahora y los republicanos tienen 200 y se requieren 218 votos para pasar. Lo que eso implica es que se requieren alrededor de 18 o 20 votos demócratas para que se tenga la mayoría en la Cámara de Representantes. 18 o 20 votos. Así Qué es. desafío para Trump, ¿no? Qué desafío para Trump, sobre todo porque pues quienes establecieron cuáles iban a ser los parámetros para negociar, pues ya no están ahí sentados. Después de esa aprobación ya entra en vigor de forma inmediata. ¿Y qué implicaciones No de forma tiene? inmediata. Lo más probable es que si se aprueba esto, digamos, a principios de este año, hacia finales del primer semestre de este año, entonces entraría en vigor el 1 de enero de 2020. Yo creo que es el escenario más probable. Entonces, mientras tanto, seguiríamos viviendo con el acuerdo que está en vigor ahora. Va a cumplir 25 años. 25 años. O sea, sobrevivió a 2 años de intenso cabildeo en contra del presidente norteamericano. Ahora, una vez que entre en vigor, ¿cuáles son los procesos o los temas que hay que tener presente de carácter legislativo? Se cambiaron, por ejemplo, las reglas laborales, dejó de ser un anexo. Las reglas ambientales dejaron de ser un anexo. Se incorporaron pues, cambios en 20 capítulos, se modernizó toda su estructura. Por supuesto. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Mira, hay cambios que son muy obvios, que estuvieron mucho en la prensa. El cambio en la regla de origen del sector automotriz. Va a tener que producirse más partes y componentes de cada automóvil que quiera comerciarse en la región de América del Norte, en Estados Unidos, en Canadá y en México. Eso va a subir el contenido regional, va a ser una fuente de oportunidad para productores de autopartes que inviertan en América del Norte. Pero la regla laboral complica a México, ¿no? Sí, porque ¿Nos va a costar trabajo? Realmente lo que se puso, la regla laboral, es el contenido laboral que se le puso al tratado, diciendo que el 40% del auto que se mueva preferencialmente en América del Norte tiene que ser producido donde se paguen $16 la hora. Eso quiere decir que esa parte se va a producir en Estados Unidos. Es una manera, en resumen, poco elegante de decir que parte del contenido regional tiene que ser contenido local, probablemente de Estados Unidos seguramente y probablemente de algunas partes de Canadá. No quiere decir que México tenga que pagar salarios de eso. Así se ha interpretado, pero la interpretación es diferente. La interpretación es que eso es... Súper punto este. Entonces, muy importante. Luego, entonces, eso va a implicar ciertas cosas. Obviamente, como bien dices tú, Alicia, hay un nuevo capítulo laboral y ambiental. Va a haber un cambio en la legislación laboral mexicana y se incorporan esos cambios en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Esos cambios tienen que ver más que nada con la manera como se organizan los sindicatos, cómo se eligen los líderes, los compromisos de que haya transparencia sindical y la posibilidad de tener organizaciones libres que representen los intereses de los trabajadores. Eso va a tener que ser plasmado en una legislación interna mexicana que luego se vuelve parte del tratado. Y lo mismo en las disposiciones... Que es la pendiente Ley Federal del Trabajo, ¿no? Así es. ¿Y tiene límites de tiempo para que implementemos eso? Es decir, para saber cómo eso va a cambiar. tiene que implementarse antes de que entre en vigor el tratado. O sea, este año va a ser intensísimo. El 2019 va a ser intentísimo. intentísimo. Antes de que entre en vigor el tratado. ¿Qué otro cambio legislativo podríamos esperar? Bueno, hay todo un tema que fue complicado de negociar, que es el de minimis. El de minimis son las importaciones que puedes hacer, digamos, por paquetería o por comercio electrónico. Tenías una franquicia. Y es la franquicia.
Y la franquicia de Estados Unidos quería que fuera de $800. Es decir, que tú pudieras traer cosas del extranjero a México de $800 sin pagar IVA y sin pagar aranceles. ¿Y nosotros qué queríamos? Nosotros queríamos, el nivel actual hoy en México es $50 y nosotros queríamos $50. Como quedó en $117. De esos $117... Pero no puedes traer chinos. Pero sí, muchos te mandan como precio de un puedes traer de centavo. cualquier lugar. Esto no tienes que cumplir regla de origen. Solo venir a Estados Unidos. No, puede venir de cualquier... O sea, no tiene que cumplir regla de origen. Puede venir de Estados Unidos. Puede ser un producto chino. Entonces, los primeros $50 de esos 117 no pagan ni IVA ni arancel. Y a partir de 50 y 117 no pagan el arancel, pero sí pagan el IVA. El impuesto. Ese es un tema que abre oportunidades para los consumidores. Pero si los importas, se los traes a la frontera y de la frontera para acá, pues ya te lo ahorras. Van a quitar Pero el ¿sabes IVA en qué? la Ahora, pero frontera. de las cosas que es un gran reto, esos productos que traigas tienen que cumplir la normatividad mexicana. O sea, tienen que cumplir las normas, tienen que cumplir los etiquetados. O sea, no están al la margen. ley de comercio exterior, Así es. la ley Pero de la verdad muchos te lo normalización. mandan con precio de $2, un centavo. Bueno, eso va a ser Y un la ley de gran propiedad reto, pero intelectual. eso va a ser un gran reto para las aduanas. Claro. Porque el sector privado mexicano sí está con razón, muy nervioso, muy preocupado que suceda y se generalice precisamente Esta lo que tú práctica. decías. ¿Y la ley de propiedad industrial? En la ley de propiedad industrial, lo más importante que pasó es que se aumentó el periodo de protección de datos para cuando tú desarrollas los nuevos farmacéuticos, que son los farmacéuticos biológicos. En el TPP se había puesto una 12 protección años. de 8 años Ah, 8. y en el TLC se lleva a 10. Estados Unidos quería 12, entonces quedó en 10 años, entonces se aumenta la protección de los datos que utilizas tú para desarrollar productos biológicos. Nos encantaría seguir platicando contigo, Jaime. Sabes, nos aclaras tantas dudas. Lamentablemente los tiempos, tanto en radio como en tele, siempre son muy rápidos, ¿no? Así es. Tendríamos que ir parte por parte y seguir platicando. Pues me encanta estar con ustedes, entonces cuando me vuelvas a invitar podemos seguir platicando. Con mucho Padrísimo. gusto. Va a ser un honor tenerte aquí. Gracias, Jaime. Gracias a Saludos. ustedes y feliz año. Mucho éxito en este año y muchos darle. logros como siempre. Seguramente vas a tener que asesorar a muchos en esta transición. Pues ojalá. Gracias. Gracias. Ahí lo tienen, será en el 2020 cuando entre en vigor este acuerdo comercial, pero por supuesto también hay una serie de implicaciones, ya lo vimos en el área laboral, la vemos también en el área comercial, en la paquetería, en los derechos de propiedad intelectual, todo ello con especial influencia en la actividad que tenemos que desarrollar, no solamente en este año, sino en los venideros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta billetera.